En el año de 1908, el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, le ofreció una entrevista al periodista norteamericano James Krillman. Dicha entrevista saldría publicada en la revista Persons Magazine pocos días después. En dicho encuentro, el presidente Díaz mencionaba algunas frases pues bastante interesantes y sobre todo muy relevantes para la coyuntura política que se avecinaba en la próxima elección presidencial de 1910. Díaz decía que su gobierno habían sido duros, incluso hasta la crueldad, pero que todo lo había hecho en aras del progreso nacional. Había dicho que se había derramado mucha sangre, pero que la sangre que se había derramado era sangre mala y la sangre que se había salvado era sangre buena. Y en materia política mencionó que había estado esperando paciente el tiempo en el que los mexicanos o el pueblo mexicano pudiera estar maduro para elegir a sus gobernantes. Mencionaba que ese día había llegado ya y que él no se presentaría como candidato en las elecciones de 1910. Cerraba el tema diciendo que no solamente vería con buenos ojos la creación de partidos de oposición, sino que los impulsaría su crecimiento. Se genera evidentemente cuando esta entrevista es publicada pues una ola de fervor político en México. La clase media, la clase empresarial que querían participar en la vida política pues comienzan a despertar, y esto es en cierto modo el origen del libro La sucesión presidencial en 1910, que precisamente en ese año de 1908 escribe Francisco I. Madero. El libro pues es una reflexión bastante interesante sobre la visión que tenía Madero acerca de los problemas nacionales, las latentes desigualdades, la concentración del poder. Es el libro una dura crítica al gobierno de don Porfirio Díaz. Sin embargo, hay algo que me parece interesantísimo mencionar y que pues evidentemente no nos cuentan en los libros de historia. Madero reconoce abiertamente al gobierno del general Díaz, a pesar, como lo mencionó, de criticar pues varias de las posiciones del presidente oaxaqueño. Menciona, palabras más, palabras menos, el propio Madero, que el general Díaz pues es uno de los grandes hombres de la patria, que no se le puede regatear el hecho de haber consolidado la paz, y menciona que después de haber tenido tanto poder lo haya ejercido pues de una manera tan moderada. Dice, pocos casos como esos hay en el mundo. También el propio Madero menciona la posibilidad de que en el año de 1910, fíjense ustedes, el propio Madero ya vislumbraba el hecho de que quizá don Porfirio incumpliera con su palabra y se presentara como candidato en esas elecciones. Sin embargo, Madero, de manera magnánima, dice, bueno, le debemos tanto al general Díaz que pues no hay ningún problema con que se presente nuevamente como candidato, que recoja los frutos de que ha cosechado durante tanto tiempo de esfuerzo. Sin embargo, dice Madero, el presidente Díaz debería de otorgarle la candidatura a la vicepresidencia de la República pues a alguna persona ajena a su gobierno. Madero en esos momentos estaba pues por encabezar al Partido Nacional Democrático, que tenía como principio el de la no reelección y el de impulsar la democracia y la no centralización del poder. El propio Macario Schettino, en su libro 100 años de confusión, menciona que quizás si don Porfirio Díaz le hubiera cedido la candidatura a la vicepresidencia al general Bernardo Reyes, quien se antojaba su sucesor natural, a José Yves Limantour, el extraordinario ministro de Hacienda, o incluso, fíjense ustedes bien, al propio Francisco I. Madero, pues que era un hombre que venía apoyado por la clase empresarial, posiblemente el propio Díaz con esa decisión habría logrado conjurar el movimiento armado que terminó por derrocarlo. Quién sabe, estas son meras especulaciones. Sin embargo, lo que sí creo o lo que sí estoy convencido es que el propio general Díaz pues no supo comprender que su tiempo había pasado ya y que había que abrir las puertas de la política a nuevas generaciones. Muchas gracias.